Hola, hola amigos. Gracias a todos por encontrarnos de nuevo en nuestro canal de Reflexiones y Sabiduría con María, que ya sabemos que todo es instructivo, informativo, interesante y ameno, porque no se nos pueden olvidar los chistes. En el video que vamos a ver hoy surgió a colación del aniversario del llamado descubrimiento de América, que fue eso, se conmemora el 12 de octubre, este mes, lo que nos ha dado la oportunidad para desenmascarar una vez más todas las mentiras de la historia. Crecimos todos con una idea y nos hicieron creer en esa idea. Y todo ha sido una falacia increíble. Ya lo verán en este video y en el segundo que les voy a dar con relación a este tema. Yo quisiera, como siempre les digo, que compartan la información porque es tan importante a veces lo que uno expone, aunque a veces a la gente no le gusta o no le interesa, pero tal vez a otros sí. Bueno, vamos a ver la frase del día. Si quieres hacer algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Esta es de Pío Baroja y Nesi, famoso escritor español de la llamada generación del 98. Si quieres hacer algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Vamos a ver esto del 12 de octubre, la colonización española y europea de América y las mentiras que nos ha contado la historia. Vamos a comenzar por preguntarnos cuáles fueron las falacias que nos ha contado siempre la historia sobre este hecho tan importante y cómo era América antes de la llegada de Cristóbal Colón. Algo muy importante. Cuando Cristóbal Colón llegó al otro lado del Atlántico, no era en primer lugar el 12 de octubre de 1492, como siempre nos han dicho. En esa época no existía el calendario gregoriano, que es el actual, el que rige actualmente, sino que se utilizaba el juliano, el que había creado Julio César, que fue abolido por el Papa Gregorio III en 1582. Entonces, visto así, Colón llegó a tierras americanas un 20 o un 21 de octubre. Al contrario de lo que nos hicieron creer los españoles y la historia, Cristóbal Colón no descubrió América. Se descubre algo que es virgen, que es desconocido. Cuando Colón llegó al llamado Nuevo Mundo, el continente estaba muy poblado y existían diversas sociedades con culturas de élite, cuyo dinamismo y desarrollo superaba incluso al desarrollo de la misma Europa en algunos parámetros. Increíble. Era un lugar complejo, diverso y fascinante a la vez. Colón tampoco llegó en las tan conocidas 3 carabelas, sino solamente en 2 y una nao. Las nao tenían castillo de proa y las carabelas no. O sea, Colón vino en 2 carabelas y un nao. Ahora vamos con respecto a los nombres. Con respecto a sus nombres, sus verdaderos nombres son: la niña se llamaba en realidad Santa Clara y la Santa María en realidad se llamaba María Galante. De la nave, que no se sabe nada, es de la Pinta, pero por seguro que ese tampoco era su verdadero nombre. Fíjense cuántas mentiras, nada de la Pinta, la Santa y la Santa María, nada de eso. Otra muy conocida falacia era que Colón quería probar que la Tierra era redonda. Por favor, 1200 años antes de su viaje, ya los matemáticos griegos
habían señalado que nuestro planeta era redondo y no plano. Todos los científicos y estudiosos europeos estaban al tanto de esto en los tiempos de Colón. Y por tanto Colón lo sabía también. Volviendo a América. En el continente americano vivían entre 40 y 60 millones de personas, según estudios recientes, las cuales hablaban cerca de 1.200 idiomas distintos, agrupados en unas 120 familias lingüísticas. Esto es increíble. Le refiere a BBC Mundo Charles Mann, autor del libro 1491, una nueva historia de las Américas antes de Colón. Muy interesante ese libro. Desde estructuras sociales igualitarias, pasando por el manejo forestal y el dominio de la ingeniería y las matemáticas, los pueblos aborígenes de toda la región ayudaron a construir parte del mundo en que vivimos hoy. Como el maíz, un invento mesoamericano que revolucionó la alimentación y se convirtió en un elemento esencial de la dieta mundial actual. Tanto es así que la domesticación y la manipulación genética de plantas es la tecnología más impresionante desarrollada por los indígenas en América, manifiesta el arqueólogo estadounidense Kurt Anschutz. Pero el hombre acreditado por descubrir América ha sido una figura polémica en la historia de Latinoamérica y Estados Unidos por sus mentiras, su trato a las comunidades indígenas que encontró en aquel entonces, por su papel en la colonización violenta que se produjo a continuación y por todas las falacias que lo rodearon. Además, el término descubrimiento de América ha sido puesto en cuestión múltiples veces. Investigadores e historiadores que encuentran en la denominación una grave problemática, ya que en primer lugar ignora y minimiza el grado de desarrollo en todas las civilizaciones encontradas y simplifica la complejidad de las relaciones sociales que tenían estas poblaciones. Además, que suprimen la validez y existencia de toda una historia, un territorio y unas civilizaciones previas a su llegada. ¿Cómo vamos a hablar de descubrimiento? ¿Descubrimiento de qué? Los llamados indígenas del continente, que habían permanecido desconocidos hasta ese momento para los europeos, solo entran en escena cuando ocurre que son descubiertos, entre comillas, que son conquistados, que son cristianizados y son colonizados, señala el historiador Miguel León Portilla. La llegada de los europeos a América trajo la cultura de españoles y portugueses primero y luego la de los ingleses a los territorios donde vivían millones de nativos en América del Norte. El desconocimiento y el desdén de no pocos europeos respecto a las culturas de los pueblos nativos del Nuevo Mundo era tal que no se cuidaron de llamarlos primitivos, casi animales e incapacitados. Increíble. Con la llegada de los españoles, portugueses e ingleses, llegaron innumerables eventos negativos, entre ellos la violenta y sangrienta colonización casi de exterminio, y con la llegada de ellos de enfermedades como la viruela y otras enfermedades no endémicas que acabaron con un tremendo número de aborígenes, lo cual facilitó la violenta conquista. Su armamento también les permitió acabar con poblaciones en masa, ya que los indígenas desconocían la pólvora.
En Norteamérica, la superioridad de los colonos fue igualmente clave para expulsar a los nativos de sus hogares y apoderarse de sus tierras. Criminal. En el choque entre los dos mundos que siguió a la llegada de los españoles, portugueses e ingleses, se perdieron muchas de las formas de vida y de las estructuras que se construyeron, dejando muchas incógnitas que los expertos aún intentan resolver. Ese es uno de los motivos porque es muy difícil encapsular en su totalidad quién vivía y cómo en la extensa área de América precolombina. Por eso es que trataremos de tocar las culturas más grandes e influyentes de los dos continentes justo antes de la llegada de los europeos. La mayoría dejaron muchas evidencias arqueológicas a excepción de los pueblos amazónicos. Analicemos primero Norteamérica brevemente. Las docenas de culturas que vivían desde el actual Canadá hasta el extremo norte de México acostumbraban a organizarse en comunidades menos monumentales y más igualitarias que los grandes reinos de Mesoamérica o América Central, y mucho más que las monarquías europeas del siglo XV. Se estima que aquí había alrededor de 5 millones de personas cuando se produjo el choque de culturas. Vivían en grupos relativamente pequeños que se juntaban para ayudarse mutuamente. En algunas sociedades todo tenía que ser decidido bajo consenso y los líderes podían ser destituidos por el pueblo. Ideas que impresionaron hasta los más teóricos del iluminismo francés en el siglo XVIII. Existían otras muchas culturas a lo largo de Norteamérica. Entre ellas estaban las culturas mississippianas, la Zuni y la Coma, entre otras. Los españoles le dieron el nombre de pueblos, pero algunas de las comunidades eran tan grandes que los primeros registros se referían a ellas como reinos y decían que se extendían hasta donde llegaba la vista. En el caso de Zuni y Acoma, esta última era una impresionante ciudad construida sobre una meseta en Nuevo México. No había ninguna comunidad dominante. Hay evidencia de que en tiempos de sequía o hambre se desplazaban de una ciudad a otra y se quedaban años hasta que las condiciones mejoraban en su región. Las culturas aprendían mutuamente y eran comunidades multinacionales. Las culturas pueblo, como le llamaron los españoles, también eran unos agrónomos y unos agricultores impresionantes. Aunque en esa época en Europa no existía una agricultura tan sofisticada como la que encontraron aquí, lo que no los impresionó en lo absoluto, porque los colonizadores buscaban riquezas minerales, en especial oro, y también almas para catequizar y convertirlas al cristianismo. De ahí que el Papa Francisco pidiera disculpas por esta parte de la historia y el papel que jugó la Iglesia, un papel muy triste. En América Central existían lo que más los españoles identificaban como civilizaciones. Cuando estos llegaron, cerca de 24 millones de personas vivían en el corazón de América, establecidas en ciudades monumentales y organizadas en grandes imperios. Esta zona fue cuna de innovaciones y avances tecnológicos, lo que hizo que sus grandes ciudades funcionaran mejor que las europeas. Aunque, por ejemplo, la cultura maya fueron los únicos en el continente en descubrir la escritura de forma independiente, otras culturas mesoamericanas también dominaron la astrología, las matemáticas y la poesía oral. A finales del siglo XV, el imperio azteca estaba en su punto álgido.
Las ciudades-estado de Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba habían formado una alianza que tomó el poder y conquistaron la mayor parte del centro y del sur de lo que hoy es México. Perdón. Igual que en Europa, los mexicas mostraban el poder a través de la riqueza y del esplendor de los palacios y jardines en la capital del imperio. La capital del imperio era Tenochtitlán. Cuando llegaron los españoles, Tenochtitlán era una ciudad más grande que París. Escuchen esto, Tenochtitlán era más grande que París. Y no solo eso, contaba con acueducto propio. Increíble, ellos lo destruyeron. Con unos 250,000 habitantes. Una enorme ciudad, Tenochtitlán. La mayor densidad de población de las Américas en aquellos tiempos. Los españoles destruyeron el sistema hidráulico y lo reconstruyeron al estilo europeo. A partir de ahí, la ciudad se inundaba y sufrió graves epidemias de tifus. Además del imperio de los mexicas, estaban el imperio Tarasco, la civilización maya, el imperio inca en Sudamérica, el más grande del mundo, el imperio chimú y los pueblos amazónicos. Hasta aquí vamos a llegar, amigos, porque la información es súper extensa. En otro video hablaremos de estas ciudades, de estas culturas, con más detenimiento y podamos aprender más de ellas. Pero por hoy llegamos aquí y estas son las culturas que los españoles y portugueses fueron destruyendo a su paso. Increíble. ¿Qué van a descubrir esta gente? Si aquí lo que había era de todo. Y hoy le tengo un solo chistecito. Una monja va al médico porque padece de un hipo que no se le quita con nada. El doctor, muy de pueblo, le dice a la monjita que lo lamenta, pero que está embarazada. La monja se pone pálida y sale disparada del consultorio. Al rato llega al consultorio la madre superiora. Pero doctor, ¿qué ha hecho? Le dijo a la hermana Inés que estaba embarazada. Es mentira, hermana superiora, no se ponga así. Lo hice para darle un susto y que se le quitara el hipo. El susto se lo dio el padre Ramón, que acaba de tirarse desde el campanario. Ay, ay, pobre padre. Ya tú sabes lo que el padre y la monjita estaban haciendo, que tuvo que tirarse del campanario. Bueno, amigos, no los quiero cansar más, porque la información ha sido densa y larga. Espero que hayan aprendido un poquito y que hayan visto que no todo lo que nos han contado ha sido verdad, sino todo lo contrario. La historia, en gran parte, ha sido una gran mentira. Nos vemos, con el favor de Dios.